Saludos, buenas. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el ejercicio número 5 del capítulo 12 del libro Cálculo de varias variables de Thomas. En este ejercicio nos piden calcular la magnitud y las componentes de la fuerza 1 y F2 y los ángulos alfa y beta. Entonces aquí tenemos un triángulo, estas son dos tensiones, dos alambres. Lo primero es que debemos determinar si para calcular estos dos ángulos debemos determinar si este es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Eso lo hacemos aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aquí la hipotenusa viene siendo 5 al cuadrado, va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos da 25, igual 3 al cuadrado nos da 9, más 4 al cuadrado nos da 16. 25 es igual a 9 más 16 es igual a 25. Es decir, se cumple que en esta ocasión podemos decir que este es un triángulo rectángulo porque la hipotenusa al cuadrado nos dio lo mismo que la suma de los catetos al cuadrado. Como ya determinamos que este es un triángulo rectángulo, ahora podemos calcular los dos ángulos aplicando las funciones trigonométricas. En este caso voy a aplicar la función del seno. Sabemos que el seno de alfa en este caso es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo que alfa va a ser igual al seno inverso del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Alfa va a ser igual al seno inverso. El cateto opuesto en este caso es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces alfa va a ser igual, lo calculamos en la calculadora y decimos que seno inverso de 4 sobre 5, eso nos da 53.13, aproximadamente 53.13. Ahora vamos a calcular el ángulo beta, que es seno de beta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo que beta va a ser igual al seno inverso de cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo que beta va a ser igual al seno a la menos 1. En este caso, cateto opuesto a beta es 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces beta es igual, calculamos en la calculadora, eso nos da que 36.87, aproximadamente 36.87 grados. Como ya sabemos que este es un triángulo rectángulo y ya conocemos los ángulos, ahora podemos calcular la magnitud de la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, sabemos que vamos a dibujar el diagrama aquí. Aquí tenemos F2, F1 y ambas tienen una componente en X y una componente en Y. Este igual a una componente en X y una componente en Y, que sería lo mismo que tener aquí esto. Aquí igual. Entonces, sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también es igual a 0. ¿Y quiénes tenemos a X? En X tenemos, primero vamos a poner la fuerza 2. Como sabemos que este ángulo y este es el mismo por ser opuesto por el vértice, tenemos que la fuerza 2 por el coseno del ángulo, que en este caso es beta, y beta vale 36.87, menos, como esta va a ser a la izquierda, es negativo, entonces menos la fuerza 1 por el coseno de quién, de alfa, y alfa vale 53, alfa vale 53.87 grados, y eso debe de ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Digo que F2
por el coseno F2 por el coseno de 36.8 grados, de 36.87 grados, 87 grados va a ser igual a F1 por el coseno de 53.13. Esto aquí es 53.13. Entonces aquí, ¿quiénes tenemos en Y? En Y tenemos la fuerza 1 por el seno del ángulo, que en este caso es alfa, y alfa vale 53.13, más, como es positivo porque también va hacia arriba, la fuerza 2 por el seno de beta, que beta vale 36.87 grados, menos el peso, porque el peso va hacia abajo, el peso es 100 en este caso, y eso debe de ser igual a 0. Entonces vamos a calcular estos valores en la calculadora para así obtener una sola. Esta es nuestra ecuación 1, ecuación 2. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo lo podemos resolver? Lo podemos resolver por el método de reducción, igualación, por el que uno quiera. En este caso, la fuerza 2, vamos a calcular cuánto vale coseno de 36.87, coseno de 36.87 es igual 0.80. Entonces 0.80 F2 va a ser igual al coseno de 53.13. Eso me da 0.60 F1. Entonces, ¿qué yo hago? Yo quiero despejar a F2 y digo que F2 va a ser igual a 0.60 F1 sobre 0.80, por lo que F2 va a ser igual 0.60 dividido entre 0.80, eso nos da 3/4, que es lo mismo que decir 0.75 F1. 0.75 F1. Ese es el valor de F2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya conocemos el valor de F2, vamos a sustituirlo en la ecuación 1 para así determinar el valor de F1. Entonces, decimos que F1 por el seno de 53.13 más F2 por el seno de 36.87 grados, eso debe de ser igual a 100. Como ya conocemos a F2, yo voy a sustituir F2 por su valor. Digo que F1 por el seno de 53, seno de 53.13, eso me da 0.80. Entonces sería 0.80 F1 más, ya conozco a F2, que es 0.75, más 0.75 F1 por el seno de, multiplicado por el seno de 36.87, eso me da 0.60 y eso debe de ser igual a 100. Entonces tenemos que 0.80 F1 más 0.35 por 0.60, eso nos va a dar 0.45 F1 y eso debe ser igual a 100. Sumando estos dos valores, esto nos va a dar que 0.80 más 0.45 nos va a dar 1.25 F1 y eso debe ser igual a 100. Despejando F1,
F1 va a ser igual a 100 sobre 1.25. Eso va a ser igual 100 entre 1.25. Eso es igual a 80. F1 es igual a 80. Entonces, como ya conocemos F1, lo que vamos a hacer es sustituir a F1 en la ecuación número 2 para conocer el valor de F2. Entonces, borramos esta parte aquí. Y decimos que F2, bueno, sabemos que el coseno de 36.87, eso nos da 0.80. Entonces aquí sería 0.80. F2 va a ser igual el coseno de 53.13. Eso va a ser igual a 0.60 F1. Entonces tenemos que 0.80 F2 debe ser igual a 0.60 F1. Como ya conocemos el valor de F1, lo podemos multiplicar por F1 directamente, que es 80. Por lo que 0.80 F2 va a ser igual, calculamos 80 multiplicado por 0.60, eso nos da igual a 48. Igual a 48. Despejando F2 para conocer su valor, eso va a ser igual 48 sobre 0.8, por lo que 48 dividido entre 0.8, eso nos da 60. Eso es igual a 60. Entonces, tenemos que F1 es igual a 80 y F2 es igual a 60. Calculado los valores de la magnitud de F1 y F2, que nos dio 80 y 60. Ahora vamos a calcular las componentes de F1 y F2. La componente de F1 sabemos que lo tenemos negativo porque va hacia la izquierda. Entonces esto va a ser igual al valor de F1, que nos dio 80 por el coseno del ángulo, que en este caso es 53.13, por 80 por el seno de 36.87. Lo que eso va a ser igual, aquí nos va a dar 80 por el coseno de 53.13, eso nos da 48 negativo porque va hacia la izquierda, menos 48 con 80 por el seno de 53.13, eso nos da 64. Y aquí de este lado, esto va a ser igual, la magnitud de F1, que es 60 por el coseno de beta, que beta es 36.87, por 60 por el seno de 36.87. Eso va a ser igual, tenemos que 60 por el coseno de 36.87, eso nos da 48, coma 60 por el seno de 36.87, eso nos da 36. Entonces, las componentes van a ser igual. F1 es igual a menos 48,64 y F2 va a ser igual a 48,36. Estos son los valores tanto de la magnitud de la fuerza, de las componentes y de los ángulos. Esto ha sido todo.
Así que nos vemos en el próximo video.